el doctor, el profesor Frank Martínez, su sesión titulada Puertas que se abren, puertas que se cierran. Buenos días, doctor Frank Martínez. Buenos días, Juan Alberto Ávila, y a todos quienes siguen la revista. Aquí estamos para desarrollar un tema que es clave para la existencia humana, y es la confianza, el carácter y la determinación. Estos tres conceptos o tres factores, de una manera u otra, resultan determinantes al momento de hacer evaluaciones, al momento de la toma de decisiones para el desarrollo de ministerios, para el desarrollo de oficios, carreras, para lo que es la vida en sentido general, porque cuando convertimos estos tres factores o valores, estamos sumando lo que en economía se determina como valor agregado, valor oculto, que no tiene una determinación específica, pero sí influye o impacta o le da una expresión moderna, un plus, le da algo más, le agrega, le añade a lo que usted está haciendo unos elementos que le permitirían en cierta medida tener mayor nivel de certeza o de adhesión. Un ejemplo vamos a encontrarlo cuando se produce la independencia nacional. Ya en 1844 logramos vencer al ejército haitiano, pero la incertidumbre se apoderó en gran medida de aquellos que detentaban el poder, y unos 17 años después se da la anexión a España, porque existía la incertidumbre. 1863. 1861 es hasta el 63. Y en el 63 se produce la restauración, el grito de Capotillo. Ahí, ¿qué primó? Bueno, el sector comercial entendía que no había forma ni manera de subsistir sin la protección de algún país, en este caso de España o de Francia. También tuvimos que durante el Tratado de Basilea de 1795 encontramos el periodo de la España boba, y todo esto se debió en gran medida a la falta de carácter, a la falta de determinación, a la desconfianza imperante. Pero podemos extrapolarlo al concepto actual. ¿Qué está pasando en nuestros países? Por ejemplo, Stephen Covey es un gran autor, ya fallecido, produjo un libro con el título El factor confianza, el único valor que lo cambia todo. La confianza es adhesión, la confianza es integración, la confianza implica en gran medida un propósito de tener fe en lo que se está haciendo, tener la esperanza, tener la conjunción de que va a lograr, si usted se adhiere, no hay ningún factor de incertidumbre, no hay ninguna duda respecto a lo que se está haciendo, porque la confianza también distribuye otros aspectos que son esenciales, que son medulares. Por ejemplo, el compromiso. Donde hay confianza, hay compromiso. Donde hay confianza, hay credibilidad. Donde hay confianza, hay propósito. Y eso, de una manera u otra, permite que la palabra pueda ser garantizada como una vía expedita para un propósito mayor. Pero la confianza también ahora está muy amenazada.
¿Amenazada por qué? Bueno, si se quiere, por todos estos avances que hemos tenido, cuando se habla del fake news o la noticia falsa o la noticia que no tiene la adhesión definitiva o total. Por ejemplo, en el día de ayer se produjo un bombardeo de parte de Irán a una base norteamericana. Ya en la noche vino una propuesta de un alto al fuego que no se materializó, no se produjo. Pero el caso de Irán continuó bombardeando. Pero son noticias que no son ni veraz ni oportunas. No, pero entonces... No tienen credibilidad. Pero te producen un efecto coyuntural. ¿Cuál? Esa información que dio el presidente Trump impactó en los precios del petróleo. Se produjo una baja en los precios del petróleo momentánea. Bueno, podemos hablar que es una baja superficial, porque pudieran darse otros eventos que implicarían posiblemente aumentos. Por eso, al hablarse de... Pero no se han producido. No, al hablarse de... Puede que sí, pero todavía no. Al hablarse de cerrar el estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz. Sí, lo que implica desde el punto de vista del comercio del petróleo y del gas, todo esto de una manera u otra tiene incidencia. Por eso ahí también está la confianza. Sí, porque son las reservas de petróleo y de gas más grandes del mundo, claro, una de ellas. Los 5 países que más producen petróleo en el mundo, de los 10, ahí está Arabia Saudita, está Qatar, están los Emiratos Árabes, está Irán, Irak, o sea, de una manera u otra también estos elementos, fíjate cómo esos factores que están muy lejos de nosotros también tienen unas ramificaciones en el orden de la economía, de la vida de las personas. Por eso el tema de la confianza, el carácter y la determinación son 3 componentes que están íntimamente vinculados, porque el carácter es una fuerza moral interior. Es lo que te da la viabilidad para que puedas en un momento determinado asumir una tarea específica. Bueno, posiblemente en el caso de Josué le faltaba algún elemento. ¿Cuál? La determinación, si tenía algún tipo de duda. Por eso en la Biblia le dicen: más que te digo que te esfuerces y seas valiente, porque estaré contigo. O sea, le está dando un andamiaje desde el punto de vista moral para asumir una tarea mayor que la que no tenía pensado en un momento determinado. Por eso el tema, estos elementos, estos valores, estos factores son esenciales al momento de tomar decisiones, al momento de hacer las evaluaciones, cuando hacemos la planificación, porque siempre existirá la posibilidad de un pesimismo transitorio, por ejemplo. Y si me sale mal, ¿qué va a pasar? Es que tengo dudas. Entonces, por lo tanto, es necesario que al tomar decisiones haya esa conjunción de estos valores para que los resultados o la decisión final esté en consonancia con el propósito de aquel que ha incubado la idea. La idea está vinculada también con la confianza. Una idea que nace en un momento determinado, en un momento de cierta incertidumbre o en un momento donde la luz está apagada. Se habla de las musas. Cuando alguien va a componer algo, tiene cierta incertidumbre, y en ese sentido lo que buscamos en esta sección es abrir la puerta de la confianza, que usted sienta confianza, que tenga la pasión en los factores, en lo que va a asumir, en esa tarea determinante y clara. Obvio que existen muchos elementos negativos que pueden convertirse en factores para obstruir el paso de una persona o la actitud positiva para asumirlo. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo
la parte positiva o la parte negativa, lo que de una manera u otra se conoce como el optimismo y el pesimismo, transitan en direcciones a veces paralelas y que van a llevar a que la persona pueda mirar a la derecha si está el optimismo, o mirar a la izquierda si está el pesimismo, o viceversa, porque todavía nosotros no podemos desligarnos del factor principal, que es presentar la confianza como un elemento básico. Por ejemplo, en el día de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, se refería al llamado a la paz. La paz es un buen mensaje, porque la guerra es lo contrapuesto a la paz, y el mundo hoy está girando en esa dirección. Pero al mismo tiempo... Que hizo referencia por un tuit que hizo su homólogo Donald Trump. Sí, claro. Sobre el llamado a la paz. A la paz como una forma de lograr aglutinar y de identificarse con una decisión, un común denominador del ser humano en sentido general. Pero en el caso nuestro de República Dominicana, que podemos estar expuestos o pagar el precio de una decisión o una actuación en la cual no somos partícipes. Entonces, ahí la inflación, por ejemplo, o el tema de la disminución de lo que es la proyección del crecimiento económico. La semana pasada hablamos que el Banco Interamericano de Desarrollo le estableció a República Dominicana un 4.56 para el crecimiento, pero ahora, si se mantiene la guerra, eso va a disminuir y puede producirte una oscilación entre una disminución del crecimiento y un aumento de la inflación. Todo esto afecta la vida de las personas. Pero Pedro Pablo. Mire, lo que ustedes están diciendo no tiene desperdicio. La paz debe ser el proyecto constante. Ahora, ¿a qué precio? Porque el mundo prefiere tener paz. Pero la paz, en este caso para Israel, mantener la paz podría significar darle las condiciones al enemigo vecino para que tenga la posibilidad de cumplir la amenaza de exterminarlo. Ya, desde la óptica de Israel, el paz... De hacer desaparecer a Israel. Sí, eliminarlo, desaparecerlo, exterminarlo. O sea, desde la óptica de Israel, la paz, mantener la paz mundial podría significar la desaparición de ellos. O al menos el enemigo que le ha amenazado y que ha dicho que no va a estar tranquilo hasta que no borre de la faz de la existencia de la nación de Israel, estaba a punto, todo parece indicar, de desarrollar la capacidad de tener armas nucleares. Y ellos sienten, no, espérate, oye, esto va a traer problemas con el mundo, pero para que el mundo viva en paz yo no voy a sacrificar mi existencia. Bueno, la pregunta es, y este es el punto, y sobre todo tomando en cuenta que la guerra no siempre se desarrolla, y la economía no es lineal. Y mire, por ejemplo, usted señalaba el cierre del estrecho de Hormuz, contrario a lo que uno había planteado, lo que produjo de inmediato fue una baja en los precios de los combustibles. A ver. Lo que se veía como una amenaza. Ajá. Una declaración generó confianza, aún de manera coyuntural. Sí. Y, dicho sea de paso, ahora lo que parece indicar todo el diálogo internacional, la narrativa en torno a la guerra, y sobre todo entre sus actores, es que esto va a traer el que Irán
se siente en la mesa de las negociaciones para controlar el tema del enriquecimiento de uranio. Bueno, en gran medida lo que conllevaría es que haya un debilitamiento de proyectos que pudieran alterar la convivencia pacífica en lo que es la zona de Medio Oriente, y lo que ocurra en esos lares, en ese territorio, ya hemos visto lo que implicaría para otras naciones, como el caso nuestro. Lo hemos visto porque el monitoreo de precios, inclusive hay proyecciones de mantenerse la escalada, o sea, la confrontación, de mantenerse la guerra, pudieran dispararse los precios del petróleo entre 100 a 130 dólares el barril, lo que sería una catástrofe desde el punto de vista de la economía mundial. Y para nosotros, en República Dominicana, que no producimos petróleo, que estamos expuestos al comercio internacional, es evidente que este tema nos llama poderosamente la atención. Por eso se están pidiendo oraciones, cadenas de naciones mundiales, porque el ambiente de crispación y de conflictividad, de una manera u otra, lo que hace es que altera el sentido de participación, de respeto en un lado, y de una cuestión que tiene fundamentalismos ideológicos que a veces son muy complejos al momento de hacer el análisis, buscando que esa determinación no sobrepase los límites de la razonabilidad, que es lo que buscamos. O sea, cada país tiene derecho a la autodeterminación, tiene derecho a participar, pero cuando tú tienes factores que afectan mucho, pueden dañar. Tenemos llamada. Usted menciona la parte, doctor Frank Martínez, donde no producimos petróleo y donde el combustible está siendo subsidiado por el gobierno también actualmente. Que también es muy buena tu participación, Juan Alberto, porque nosotros estamos arrastrando un déficit para el año 2025 del presupuesto general del Estado de un 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando prácticamente de unos 242,000 millones de pesos de entrada que tenemos en el déficit. Sí, tenemos que buscar más dinero para financiar el tema de los combustibles. Evidentemente que esto aumentaría el nivel de déficit por el cual estamos atravesando, lo que nos hace totalmente vulnerables ante un mundo en constante ebullición. Por eso es clave que tengamos que estar a merced de una situación tan compleja y difícil como esa del Medio Oriente, que se ve más afectada, porque inclusive se está planteando la posibilidad de un cambio de gobierno en Irán, dado de que los ayatolas son de una tendencia chiita que está enfrentada a los sunitas, y todo esto en gran medida, nosotros que no somos parte de eso, que somos cristianos en su mayoría, lo que tenemos es que orar porque haya paz, porque haya armonía. Importante para aclarar a nuestros oyentes que estos dos conceptos tienen que ver con la sustitución o la herencia del liderazgo del líder, ¿verdad? Mahoma. Los chiitas eran aquellos que entendían que la sucesión de Mahoma debía darse en la línea sanguínea. Sí. Por lo tanto, ellos asumían que el primo y yerno de Mahoma, Ali, debía sustituirlo, y de hecho chiita lo que significa literalmente es seguidor. Y los sunitas eran los que entendían que el liderazgo debía sustituir o debía estar dado por los que encarnaban el pensamiento. Sí. Entonces, Ali era yerno y primo, pero no era de los líderes que convivían
cercanos al desarrollo del ministerio de Mahoma. Su yerno, el yerno a la vez de Mahoma, y otros líderes que estaban en el entorno, aglutinaron una mayor cantidad. De hecho, cerca del 90%, 90 y tanto por ciento de los musulmanes son suníes. Sí. Y ese nombre viene de la Suna, o en los escritos, los libros que produjeron esos seguidores cercanos a Mahoma. De ahí que vienen suníes y chiitas, para entender eso un poquito. Y entonces, con esa explicación muy arraigada, lo que nos da a entender de que la cuestión del fundamentalismo y de la cuestión de las implicaciones o de las convicciones religiosas van idealizadas partiendo de el posicionamiento. Los Shah de Irán, que perdieron el poder en 1979 y que fue apoderado por los ayatolas que se mantienen gobernando todavía en Irán, que tienen una tendencia incendiaria en demasía, porque en principio los Shah tenían una armonía con Israel. Pero, de hecho, eran aliados. Claro, aliados. Entonces, aliados de Estados Unidos. Claro, de hecho, decíamos ahorita que hay que separar entre musulmán y árabe. Los Shah iraquíes y iraníes eran musulmanes, pero no son árabes. Una tendencia separada. Y por tanto no tenían problema con Israel. Ahora, los clérigos y el reino, o más bien el reino islámico, sí, o musulmán de Irán, esos sí son radicales y son los patrocinadores de Hezbollah, de Hamas y de todo aquel que esté en contra de Israel, porque su subsistencia depende de un tema ya no de gobierno o de capacidad, sino de fe. Entonces parece que hay una pregunta, como decimos, en el tintero. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar expuestos a estas cuestiones que están tan lejos? Inclusive ha salido a relucir que la distancia entre Irán y Estados Unidos es prácticamente de unos 11.000, 13.000 kilómetros de distancia, pero el tema envuelto es el comercio, el petróleo, el gas y todos esos elementos para la vida de los seres humanos. Hemos terminado. ¿Terminamos? No, todavía nos quedan unos minutitos. No, Alberto me dice ya sí. Ahí está. Como siempre, nos quedan cosas por decir, sí, cosas por compartir. El martes próximo le tendremos de nuevo trayéndonos otros temas. Con más confianza, determinación y carácter. Bien, muy buen tema. Señores, se nos agotó el tiempo. Estos 150 minutos han sido muy placenteros para nosotros, los hemos disfrutado y pasaron rápido. Dios mediante, mañana, miércoles, nos encontramos de nuevo en la revista de Radio Ven y Cielo se ve. Pase buen resto del día. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en la revista. Por esta radio.